Bueno, vamos a continuar con el ejemplo de la guía. En este caso vamos a suponer que yo tengo un ladrillo que tiene 40 centímetros de largo. Que si yo en ese caso tengo los 40 centímetros de largo y lo quiero pasar a metros, pues entonces ya les dije que en ese caso cojo los 40 y los divido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces en ese caso me queda 0,4 metros, así ya expresado en metros. Bueno, tenemos que la JH y la JB, es decir, el espesor de la mezcla que debe de separar entre ladrillo y ladrillo, vamos a suponer que sea de 0,2 metros o lo mismo de 20 centímetros. Y vamos a suponer en ese caso que la altura del ladrillo sea de 10 centímetros, que en ese caso expresado en metros es igual a 0,01 metro. ¿Qué tenemos que hacer con estos valores? Con estos valores lo que tenemos que hacer es emplear precisamente esta ecuación acá, que me indica la cantidad de ladrillos. Es decir, al reemplazar estos valores en esta ecuación, me va a dar la cantidad de ladrillos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si ustedes ven, aquí dice cantidad de ladrillos igual a 1. Entonces tenemos 1. Y después dice acá una linecita de dividido. Entonces colocamos dividido. Y como acá abajo tenemos unas operaciones, entonces en esta calculadora, para que pueda interpretar que tenemos que hacer primero esta operación y que el resultado de esta operación la vamos a multiplicar con esta, y que después de esto, este resultado va a dividir a 1, entonces, o más bien 1 va a ser dividido en ese valor, entonces yo tengo que colocar acá dos paréntesis. Este paréntesis que me indica, el primer paréntesis que me indica es toda la operación completa y el paréntesis pequeño que me indica es la operación que voy a hacer acá. Entonces tenemos acá que L más H, L, que en este caso es 0,4 metros, pues entonces coloco acá 0,4. Dice que es sumado más JH, pero JH ya sabemos que queda 0,02. Coloco 0,02. Voy acá, cierro el paréntesis, después del paréntesis viene una multiplicación, entonces multiplico y abro nuevamente el paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a hacer esta operación que es acá. La H, en este caso la H equivale a 0,01 metros, entonces coloco 0,01 y después dice más, entonces coloco el más, JV, y en este caso la V es 0,02. Entonces coloco más 0,02. Cierro el paréntesis de esta operación y cierro el paréntesis de la operación grande. Y le doy igual. Al darle igual me daría 79,36. Entonces ese valor que me acabo de dar acá, que me da 79,36, puedo aproximarlo, como no pasó acá después de 5, puedo dejarlo entonces en 79. Entonces yo digo que la cantidad de ladrillos necesaria en ese caso, coloco aquí, CL, es igual a 79 ladrillos. Pero ustedes escucharon que allá indicaron, permítame ver, un momentico, borro acá para que me quede bien escrito el 79. Si ustedes se fijan, me indicaron que a ese resultado le tenía que sumar el 5%. Entonces, ¿cómo hacemos para colocarle el 5% a eso, por lo que son la ruptura de ladrillos? Pues entonces fácil, le coloco aquí 79, borro 79 y lo multiplico por el 5%. Recordemos que el 5% es como tener 5 dividido entre 100. ¿Sí? Eso equivale al 5%. Para poder hacer esa operación, primero lo que tengo que hacer es 5 dividido entre 100. Y 5 dividido entre 100 es igual a tener 0,05. Entonces yo digo 79 por
0.05. Le doy el resultado y me quedaría 3.95. Si ustedes observan, aquí ya este valor lo podemos aproximar a 4. ¿Qué indica eso? Que el 5% de 79 es igual a 4. Y como yo tenía que la cantidad de ladrillo era 79, le tengo que sumar el 5%, entonces tendría que sumar 79 más, en ese caso, 4. 79 más 4. Y 79 más 4, pues ya sabemos que me daría entonces 83, que vendría a ser la cantidad de ladrillos a utilizar. ¿Sí? Esos 83 que me dio acá, significa en ese caso que son los ladrillos que podré utilizar precisamente para la parte de muros. Esa ecuación solamente es para la parte de muros. Ese mismo proceso que realicé aquí anteriormente, ustedes tienen que hacerlo con ese que está acá, ¿sí? Después dice aquí, si ustedes continúan en la guía, dice, calcula la cantidad de ladrillos. Bueno, esa es la cantidad de ladrillos que necesitamos, pero después de eso viene acá, cálculo de la cantidad de ladrillos para techo. En ese caso es como cuando nosotros vamos a construir precisamente en nuestra casa, en la parte de arriba, vamos a colocar un techo, que en ese caso tiene que ser precisamente con ladrillo. Y en ese caso tenemos que utilizar esta misma fórmula que está acá, empleando o realizando el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. En este caso tenemos 1 dividido entre A, pero A que viene siendo el ancho del ladrillo, ¿sí? Más la V. En este caso la V significa el ancho de la vigueta, que siempre va a ser igual a 0,10 metros, es decir, es una constante que siempre van a tener en cuenta ahí. Por la L, en ese caso la L es la longitud del ladrillo. ¿Listo? Entonces, así como realizamos el ejercicio anterior donde empleamos una ecuación, ahora vamos a emplear los valores que están aquí abajo en esta ecuación que está acá. Entonces dice aquí, las cantidades obtenidas no consideran desperdicio o ruptura de ladrillos, por lo que se debe aumentar a la cantidad a un 5%. Y le pregunta es, ¿cuál será la cantidad de ladrillos? En ese caso viene especificado cómo viene el ladrillo, que viene de 15 por 30 por 30 centímetros, que cubre 1 metro cuadrado de techo. Recuerden que lo que estamos calculando aquí es para 1 metro cuadrado de techo. ¿Listo? ¿Qué indica eso? Que si yo tengo el ladrillo de 15 por 30 por 30, ustedes tienen que pensar y analizar ese 15 a qué hace referencia, o ese 30 que está acá en toda la mitad a qué hace referencia, y el otro 30 a qué hace referencia, precisamente para poder reemplazar aquí en la ecuación, ¿sí? Después de eso, la guía dice, después de haber hecho los ejercicios, dice que se requiere conocer la viabilidad de construcción de unas viviendas de interés social en el municipio de Granada Meta. Para ello se requiere un estudio estadístico, por lo tanto resuelve las siguientes preguntas. Si ustedes observan, en ese caso, estamos suponiendo que ustedes son los que van a hacer la construcción de esas viviendas de interés social. Pero antes de construirlas, deben de saber cuál es la viabilidad. ¿Qué significa viabilidad? Que en ese caso, si realmente se pueden o no se pueden hacer las viviendas. Recuerden que en ese caso también debe de ver que vayan a dar ganancias, no pérdidas, ¿sí? Pero también observen que por un lado tiene que ser viable y por otro lado también es de viviendas de interés social. Entonces ustedes deben de preguntarse, ¿cuáles serán las viviendas de interés social? ¿A qué personas van dirigidas las viviendas de interés social? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Entonces dice aquí, en la pregunta A, ¿cuál será la población objeto de estudio? Entonces ustedes se ponen a analizar, ustedes son el constructor y dicen, bueno, si yo voy a crear unas viviendas de interés social, ¿a quién va? ¿Serán las personas que ganen un mínimo? ¿Serán las personas que ganen 2 mínimos? ¿Serán las personas que ganen entre 1 mínimo y 3 mínimos? Esa es la idea. O ustedes también pueden decir, serán las personas que en ese caso estén en el estrato 1, o serán las personas que estarán en el estrato 2,
o serán las personas en el estrato 3, o vamos a colocarlas del estrato 1 al estrato 3, o vamos a colocar las personas que están entre el estrato 1 y el estrato 4. Es decir, ustedes tienen que analizar, pero a la vez también tienen que argumentar por qué va a coger usted la población de objeto de estudio. No me pueden decir, población de objeto de estudio, la cantidad de personas que vamos a utilizar allá para construir las viviendas, porque ahí no hay ninguna argumentación. Después dice, ¿cuáles variables consideras que se deben analizar? Ustedes deben de ver, las variables en ese caso es sobre lo que ustedes van a investigar o qué personas van a tener en cuenta. Pueden tener en cuenta, por ejemplo, una variable puede ser la edad, una variable puede ser en ese caso, así como tengo acá, permítame a ver, así como les indiqué anteriormente, la parte socioeconómica. Entonces, mire a ver, edad, ingresos, cuánto gana una persona, el estrato socioeconómico, entre otros. Es decir, ustedes tienen que estudiar cuáles son las variables que ustedes van a colocar para que le pueda ayudar a responder si es viable o no es viable precisamente la construcción de la vivienda. Usted no puede construir una vivienda solamente sabiendo la edad de las personas. Sabiendo una edad de las personas o solamente sabiendo el nombre y apellido de una persona, no pueden en ese caso saber precisamente si es viable o no es viable el estudio. Entonces ustedes analicen y piensen cómo es que van a utilizar esas variables o qué variables van a abarcar en su estudio. Después de eso dice acá, diseña un instrumento de recolección de datos, es decir, una encuesta, que sea una fuente adecuada para tomar una decisión sobre la viabilidad o no de las casas de interés social. Precisamente esa encuesta debe tener en cuenta las variables que usted escogió. Usted, como le dije anteriormente, si usted va a hacer una encuesta y solamente va a preguntar por la edad, no le va a ayudar. Si solamente usted va a hacer una encuesta y solamente le va a colocar por el sexo, tampoco le va en ese caso a arrojar la viabilidad del estudio. Entonces, analicen muy bien cuáles son precisamente las variables y con esas variables usted construye precisamente la encuesta. Es decir, un ejemplo, que usted en una encuesta puede colocar edad. Usted dice, bueno, yo quiero hacer una que sea viable la construcción de vivienda de interés social, pero quiero que también sea la juventud. ¿Y la juventud entre qué edad? Voy a ponerla entre 16 y 25 años. Es un ejemplo. O si ustedes quieren decir, no, quiero que sea también la juventud, pero a la vez también quiero que sea, que tengan en cuenta las personas adultas. Entonces ustedes pueden colocar entre 19 o 16 años hasta 50. Y usted dice, bueno, ¿y ahora yo qué más necesitaría? Necesito saber los ingresos, porque las personas deben de tener un ingreso para poder precisamente pagar la vivienda. Yo también necesito saber cuánto va a valer la vivienda, cómo va a estar construida la vivienda. Es decir, esas cosas que están ahí, ustedes la tienen que colocar en las variables y después la tienen que reflejar precisamente en la encuesta. ¿Listos? Y después, por último, después de haber hecho esta parte desarrollada, dice, a leer los versos de la historia de Brisas de Iriqué, escriban en un cuadro los números que hacen parte del poema y al frente a lo que usted cree que hace referencia. Recuerden, ustedes vienen acá al poema de Brisas y miran esos números. Por ejemplo, aquí dice 10 de agosto, el 10, el 2015. Ustedes tienen que mirar el 2015. Por un lado coloca el 2015 y en el otro lado a qué hace referencia ese 2015. O el 10, a qué hace referencia precisamente ese 10. Y buscan todos los números que están acá. Y en eso tienen que hacer precisamente el cuadro. Dice, con esos números realiza una operación que incluya todos los números y todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y división de enteros y resuélvala. Solamente tiene que hacer una operación, pero tiene que incluir todos los números y todas las operaciones. Dice, los estudiantes que tengan mayor precisión en los números obtendrán una nota más alta en la guía. Y también dice aquí, autoevaluación, escriba con sus propias palabras qué fue lo más fácil, en qué se complicó de la guía. Es importante que ustedes realicen, por un lado, su autoevaluación